Sostengo, Manuel, que en este momento, en la encrucijada histórica en la que estamos, no se admiten regateos, ni titubeos, porque se enfrentan, hay espacio, pienso yo, en realidad, solo para dos proyectos políticos antagónicos. Y lo que se decidirá en las urnas el 2024 es si continúa, se consolida y se profundiza la transformación, el legado de AMLO, con el sello propio que le imprima Claudia, o si, por el contrario, se inicia el retroceso. Se enfrenta por un lado Morena y por el otro lado unida la derecha, PRI, PAN, unidos. Esa es la realidad. Sostengo que no hay en este momento espacio político para una tercera vía. No hay otro camino para México. O se está por la transformación y se está en consecuencia con López Obrador y con Claudia, o se está contra la transformación. Es un dilema que México ha vivido muchas veces en su historia, entre conservadores y liberales, pero hoy más acusado, porque ya se probaron 6 años o 5 años hasta ahorita de un proceso de transformación, pero este proceso tiene que avanzar más para consolidarse. Hacen falta reformas constitucionales, hacen falta consolidar con el sello propio que le imprima a Claudia este proceso, y la gente puede pronunciarse por eso o en contra de eso. Los que estén en medio y se aferren a estar en la boleta o apuesten por la conservación de feudos en Nuevo León o en Jalisco y convertirse en el fiel de la balanza, resultan a la postre instrumentales para el plan real de la derecha. Yo no veo a ninguno de los jerarcas del PRI y del PAN creyéndose seriamente que Xóchitl Gálvez puede ganar la presidencia. No le imaginan ciñéndose la banda presidencial. Le sirve, eso sí, para incrementar su volumen de votos y quizá impedir que Morena tenga la mayoría calificada en el Congreso. Eso les daría una suerte de poder de veto, porque frenaría la acción del gobierno y por tanto a lo que llamo es a reconsiderar posiciones a quienes están dentro del movimiento buscando otras opciones, a reconsiderar esta confrontación radical y a tomar partido, a dejarse de caprichos, titubeos, y sumarse, porque así es. Lo que se va a jugar en México, lo que va a estar en juego en la boleta, son dos opciones. No la preservación de una franquicia electoral, no una tercera vía, no otro camino para México, sino dos opciones. Porque la derecha llega a estas elecciones unida y va a desplegar todo su poder económico, mediático, político y todo su arsenal de trucos sucios. Enfrentarla y ganar el plan C de López Obrador le permitiría a López Obrador terminar su sexenio con 2 reformas constitucionales que son esenciales: la del Poder Judicial y la electoral, la política. Eso se haría, si se gana el plan C, antes de que Claudia tome posesión. Yo sí considero que Claudia será la que se ciña la banda presidencial, que ese es el horizonte. ¿Por qué? Por los índices de aceptación de López Obrador, por el clima que se siente en las calles, por este empoderamiento de los más pobres, de esos sin rostro, que hoy por primera vez se sienten representados en Palacio Nacional. Entonces, pues esa es la situación, una disyuntiva, o para adelante o hacia atrás, porque PRI y PAN
por más que se maquillen, por más huipiles que se pongan, siguen siendo lo mismo. A ver, por partes. La única persona que al interior de Morena marcadamente está protestando o está inconformándose, quizá cada vez con menos fuerza, por lo menos pública, es Marcelo Ebrard. Usted, no regateos, no titubeos. Él es el destinatario de esta expresión. Pues es él y quienes le acompañan, porque todos son valiosos. Marcelo es un hombre muy valioso. Fue un canciller extraordinario, fue un muy buen jefe de gobierno, es un hombre que ha contribuido a la transformación, se le necesita en la transformación. Lo llamo a reconsiderar, le digo, en este planteamiento que hago, digo, no hay para dónde echarse. López Obrador siempre cita a este liberal guerrerense, se me olvida el nombre, que decía: la ancheta está muy angosta, no hay para dónde echarse. En efecto, en esas estamos. Porque si uno analiza cómo está operando la derecha, esa unión imposible entre PRI y PAN, yo te pregunto, Manuel, les pregunto, ¿quién se hubiera imaginado que el PRI y el PAN estuvieran juntos? Pues no, el problema es que están. Están juntos. Es que están, yo los veo muy cómodos, los veo muy a gusto y además exitosos en el Congreso, por lo pronto, pues combatiendo algunas iniciativas de Morena, por lo pronto, ¿no? Ese tándem que ha hecho Alejandro Moreno con Marco Cortés, pues ha sido exitoso del 21 para acá en la elección. No ha sido ya tan fácil para Morena sacar con facilidad las reformas. Por eso yo creo que se han sentido como cómodos en esto. Claro, sé que está el PRD, pero el PRD es una cosa como simbólica de repente, ¿no? Los votos que llegan. Pues ¿no? En esta coalición, lo que ya no hay es ideología ni proyecto político. Correcto. O sea, porque si hubiera una dosis mínima siquiera de principios, sería intransitable. El PRI y el PAN no podrían vivir juntos. Pero viven a mí y están felices. me llama mucho la atención las expresiones de muchos panistas que siguen condenando al PRI, pero están sentados con el PRI. No, claro, y votan por ellos. Votan unos por otros. Sí. Los dos antagonistas centrales durante décadas. Bueno, hace ya rato, desde la primera concertación en el gobierno de Baja California, que hicieron Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos, la derecha tomó una decisión: vamos juntos. A veces vas tú, a veces voy yo, pero el proyecto económico se mantiene inalterable. Y así se mantuvo. Hizo lo mismo Fox que lo que había hecho Zedillo, y hizo lo mismo Calderón que lo que Fox y Zedillo y Peña. No hubo. Entonces, y conste que muchos dijeron que también el presidente López Obrador lo hizo al inicio de su administración, ¿eh? Conste, ahora ya hay creo que divergencias en el tema, pero al inicio pareció que sí. No, yo creo que hay divergencias sustantivas de arranque. Pero lo cierto es que hubo una decisión para mantener el régimen de aliarse abiertamente, una coartada bipartidista, digo yo. Tú y yo nos repartimos el país. Vamos a corte y dice también algo: no hay espacio para una tercera vía. Movimiento Ciudadano, que sería en todo caso la tercera vía, porque usted no lo menciona, dice, estaría jugando para el plan de la derecha. Interesante planteamiento, porque muchos análisis que yo leo dicen, estaría jugando más bien en favor de Morena. Estamos escuchando con atención a Epigmenio Ibarra, a propósito justamente de su planteamiento hoy ante la encrucijada: o se está por la cuarta transformación, planteamiento sustancial, y Claudio Sheinbaum lo encabeza a partir del año que viene, o se está contra la cuarta transformación, la derecha y la unión de PRI y de PAN, con Xóchitl Gálvez al frente. Pero también exponía en algún momento de lo que decía el señor, el plan de la derecha es ayudado por MC. Usted no menciona a MC, pero menciona a la gente de Monterrey, a la gente de Jalisco. Yo lo entiendo como la gente de Movimiento Ciudadano, que van y juegan con esta idea de que pueden meterse en una brecha muy específica. No lo dicen abiertamente, pero hay una banda muy amplia de jóvenes que van a votar el año que viene. Muy, muy amplia.
14 millones por ahí de votos. Y dicen, por ahí nos podemos meter y por ahí realmente podemos, incluso, dice Dante Delgado, hasta ganar la elección. Es como muy ambicioso ese planteamiento. Veremos. Yo creo que en estricto sentido y con todo respeto para Movimiento Ciudadano, que esta es una elección plebiscitaria. Puede ser, sí. Sí, es una elección plebiscitaria. O sea, se está decidiendo el destino del país. No es una elección más. Como no fue la del 18, una elección más. Y como 6 años no alcanzan para un proceso de transformación, esta elección vuelve a repetir el carácter único de la del 2018. Y por tanto las posiciones frente a la elección se vuelven capitales. Ciertamente el voto por Movimiento Ciudadano, incluso por Marcelo Ebrard, a nivel presidencial, iría en contra de Xóchitl Gálvez en el fondo. Le restaría votos a Xóchitl Gálvez, porque van al mismo sector, digamos, a la clase media, a ese votante apenas. A ese sector. Pero distraen a ciudadanas y ciudadanos que son esenciales en este momento. Para definir proyectos. Esenciales, ¿por qué? Porque la decisión del Congreso es esencial. La mayoría calificada, el plan C del que habla el presidente López Obrador, es esencial, tanto para la derecha como para la izquierda. La mayoría calificada permite reformas constitucionales, permite avanzar. El primer tramo del presidente logró muchas reformas constitucionales. Los programas sociales tienen hoy rango constitucional. Correcto. Pero le faltaron. Y no alcanzó la mayoría simple para lograr esas cosas. Entonces yo digo y llamo a considerar a Movimiento Ciudadano a que en este momento rinde más para el país apostar por la transformación. Apostar por una transformación que además lleve a sepultar al PRI. A que ya el PRI, que es simplemente un membrete y un presupuesto. Pues eso es el PRI, un membrete y un presupuesto. Los ideales de Plutarco Elías Calles, el ideario priista ya no existe. Está fundido con el del PAN. ¿En qué cabeza cabe decir que uno defiende el liberalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario del PRI y tener una candidata del PAN? Pues es el Frente Amplio. Pues este amplio tiene muy poco. Ya no hay amplitud en ese frente. Es un frente muy angosto. ¿Por qué? ¿Quién decide los candidatos? Además de Claudio X González. Pero supuestamente en la estructura, el que decide es el PAN. Pues hubo una elección ahí por encuestas, ¿no? Igual que en Morena. No. Digo, Morena duda en las de enfrente y los de enfrente dudan en las de Morena, ¿no? Perdón. Aquí había un proceso, anunciaron un proceso de votación ciudadana, con la participación de todos. Se fueron saliendo todos y al final dijeron, ya no hace falta. Y se quedaron con el padrón, el proceso, el llamado, las boletas, todo listo. En Morena se dijo desde el principio va a ser una encuesta madre y 4 encuestas espejo. Todos los representantes, todos los participantes van a tener representantes en el proceso. Y así se hizo. ¿Quién ganó? Pues la que había encabezado las encuestas durante un año. Ahí es donde dicen, pues, ¿cuál sorpresa si ya estaba cantando? Pues no era sorpresa, en un sentido, pero estaba jugándose. Dependía de quién hiciera bien su campaña. Y vemos en las encuestas una cosa muy curiosa, cómo se premió a quien hizo mejor campaña. En este caso, Claudia. En este caso, Claudia. Conste que Marcelo dice que hizo trampa, ¿eh? Y cómo, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña subió. Sí. Subió. Como Monreal
fue castigado severamente. Fuerte. Entonces, ¿de qué te habla esto? De lo que estoy hablando ahí, que quien zigzaguea pierde. Quien busca reconciliación pierde. En este momento hay que apostar por la sana confrontación de ideas. Y hay que apostar no por la polarización, pero sí por la politización. Hay que hablar claro y tomar partido. Ganó quien tomó partido. ¿Por qué apoya a la gente a López Obrador? Pues porque no se echa para atrás ni medio pasito. En parte correcto. Ni medio pasito, no se echa ni para atrás ni para un lado. Siempre está en una línea de defensa de lo que él considera que es la transformación. Y es radical en esa lucha. Dice, los jueces no vienen. No, y no los invita. No los invita. Y no elude la confrontación. No elude la confrontación con los medios. Al contrario, la fomenta. Y eso no es polarización, eso es politización. Así lo ve. Entonces, el discurso conciliador y zigzagueante conduce a que la base sustantiva del movimiento dude. ¿Y qué pasó? Que las encuestas fueron abiertas a población abierta. No fueron con militantes de Morena exclusivamente. Entonces, y además fue un ejercicio demoscópico de mucha seriedad. Ahí está el director de las Heras que habla de cómo se llevó a cabo. Y ahí están los otros aspirantes que dicen, estamos de acuerdo. Sí, no. Si uno hace caso a esos resultados, pues evidentemente no hay nada que cuestionar. Son muy jóvenes, ¿no? Todos. No, pues es lo que parece. No, son jóvenes. Marcelo podría ser presidente perfectamente en 2030. Adán también. Fernández Noroña. Cualquiera de ellos. Podían aguantar, hombre. Así es la democracia. Y además hay un acuerdo firmado. Se firmó un acuerdo. Pues sí. Y ese acuerdo hay que honrarlo. Porque si no, se distrae a gente. No importa si son poquitos. Esos poquitos se distraen. Ahorita hay que sumar. Bueno, pues ya veremos qué hace entonces Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué termina Movimiento Ciudadano. Ayotzinapa, en un rato más, a las 11 de la mañana, el presidente va a recibir en Palacio Nacional a los padres de los normalistas pues desaparecidos, varios de ellos pues ya muertos, desafortunadamente y científicamente probado. 9 años, señor. Usted ha seguido el tema de cerca, ha hecho el pase de lista, pues ya, por todos estos años, todas las noches. ¿Esta herida se va a cerrar algún día? Esta herida no se va a cerrar porque es imposible cerrarla. Y hay que decirlo, hay que decir por qué. Porque así como fue atroz el crimen de la desaparición de los 43, fue atroz la operación de Estado para encubrir a los asesinos. Porque de eso se trata al final. Para eludir un golpe político se hizo una operación. Para eludir el golpe político y seguir con las reformas y como si nada hubiera pasado, no se clave, no me acuerdo, ¿cómo dijo Peña Nieto? Ya supérenlo. Ya supérenlo. Ya, vamos a otra cosa, me tengo que ir a China. Ordenaron la verdad histórica. Esta verdad histórica descansa en un principio perverso y brutal y en un hombre que está en Israel, en Tomás Herón. Este hombre apareció los restos de un estudiante para desaparecer a 42. Yo les ruego que piensen en eso. ¿De dónde sacó Tomás Herón los restos de ese estudiante que presentó? ¿Y cuál fue el efecto? Presentó uno para desaparecer a 42. Dijo, los demás fueron incinerados. Esa operación de Estado, incluido el ya me cansé. El tema Ayotzinapa, una herida que no se va a cerrar a partir de esta idea de cómo se está dando la investigación, dice Tomás Herón, que además pues sigue en Israel y por lo que parece va a seguir allá, y muy difícilmente se ve una ventana de apertura, cartas que ha mandado el presidente
al primer ministro, me refiero al presidente López Obrador, pues para sensibilizarlo de la importancia que para la justicia mexicana tendría pues tenerlo por acá, pero ya lo hemos visto en entrevistas, hasta parece que se hizo una cirugía plástica, se ve muy diferente, está muy a gusto, pero dice, apareció los restos de uno de los normalistas para desaparecer al resto. Ahí nos quedamos. Es una cosa terrible, terrible, que hay que analizar a fondo. ¿Cómo aparece un estudiante, los restos de un estudiante, para desaparecer a los otros 42, para cerrar el expediente? El fondo de toda la argumentación, sostenida además por testimonios obtenidos mediante la tortura y filmados, o sea, Cerón no puede alegar, ni Netanyahu, ni nadie en Israel puede alegar que el hombre no participó en torturas, están filmadas. Entonces este hombre obtiene estos testimonios para avalar, presenta los restos de uno de los normalistas y dice: se acabó. Los demás fueron quemados, incinerados, no hay restos, no hay nada. Hace 9 años. 9 años. Entonces, en 9 años, todo el periodo de Peña, se van acumulando asesinatos, desapariciones, para ocultar la verdad. Y fue tan eficiente y tan gigantesca la operación de Estado que se logró. Entonces, hoy existe una narrativa clara. Se sabe cómo fueron divididos en grupos. Se sabe que desgraciadamente fueron ejecutados. Se sabe que hubo 3 grupos y un tercer grupo estuvo a cargo de un militar. Hay 2 generales presos, hay 20 soldados. Más o menos. Hay un procurador general de la República en la cárcel, el señor de Ya me cansé, Jesús Murillo, que era el jefe de Cerón. Pero falta descubrir la operación de encubrimiento en todos sus detalles y falta lo sustantivo, los restos. ¿Dónde están? Y eso, 9 años después, pues lo que encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda y el equipo de Félix Santana, de Alejandro Encinas, que yo he tenido el privilegio de acompañarlos, el dudoso privilegio de estar en las fosas clandestinas, pues están buscando y encuentran pequeños fragmentos. 9 años en una tierra que se inunda con la lluvia, que se contamina, que llega basura, con operaciones de traslado de restos a veces. Sí, o sea, sí hubo una decisión de ocultar la verdad, tan siniestra como la decisión de desaparecerlos y de asesinarlos. Y esa operación hace muy difícil encontrar los restos, pero se sigue buscando. El otro día, hace ya unos meses, en medio de una discusión sobre si fue el Estado y no fue el Estado, uno de los miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda dijo muy airado: sí, somos el Estado, nada más que este Estado los está buscando y el otro Estado los desapareció. Y esa es la realidad. Hay una operación de búsqueda continua que no es todo lo exitosa que se quiere por las condiciones, porque la verdad fue ocultada tantos años y los restos. La cosa central para los padres y las madres de Ayotzinapa es: aquí están los restos de tus hijos. Esa es la promesa que hizo el presidente López Obrador y en eso está. Reclamado, ¿no? Y en eso está. Hay en Innsbruck ahora más fragmentos óseos que están siendo analizados. Todo eso toma tiempo. Y necesitamos que venga Cerón. Híjole. Pero lo tienen, tengo mis dudas, porque Cerón tiene muchas implicaciones. Cerón devela al viejo régimen. Cerón era instrumental en muchos sentidos. Entonces, si llega Cerón, se abren muchas cosas, pero Cerón además era el principal comprador de tecnología israelita. Por supuesto. Entonces estamos fritos, porque dicen que sí, que ya entienden, que ya lo van a mandar. Y no lo mandan. Y se aferran a minucias legales.
porque me explicaban el otro día, aquí hay desaparición equiparada. El término equiparado que es vigente en el Código Penal mexicano no juega en el israelí y por tanto no entienden la acusación. Sí, la variación. O le dan vuelta. O no quieren entender. Entonces, le queda un año todavía más al presidente. Hoy presentará una narrativa de los hechos. 11 de la mañana. Y lo que sé y lo que he visto es que no para. En tierra dura, en tierra muy compleja para operar. Pues así llegamos a los 9 años. Muchas gracias, señor. Gracias, Manuel. Aquí ya muchas gracias, Lau. Lo recibe Ciro la semana que entra. Perfecto, nos vemos por acá. Buen día. Hasta luego. Gracias, Chao. señor. Con permiso.